Hoy aquí en Final Abierto lo tenemos al doctor Hermes Wiener, el líder electoral del Frente Amplio Progresista, el hombre que hizo esa gran elección el año pasado y que sigue en carrera y pretende disputar nuevamente en 2015 un proyecto político nacional. Hermes Wiener nos da su parecer respecto de este momento tan tenso en algunos sentidos que vive la política nacional. No se vaya, Hermes Wiener acá en Final Abierto. Aquí hoy en Final Abierto con una visita muy especial, la del doctor Hermes Wiener, aquí en el Café El Cairo. Vamos a hablar seguramente de todo en una semana en donde la Argentina y en Latinoamérica vienen pasando muchas novedades políticas y Hermes nos va a ayudar seguramente a pensar qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Hermes? Gracias por estar con nosotros aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, como lo más cercano y hace pocas horas se resolvió la elección en Venezuela y por ahí me interesaba si usted tenía alguna mirada de eso, porque se le asignó a esa elección como si fuera una importancia latinoamericana en general. No sé si primero coincide con esto. ¿Realmente tiene mucha importancia para Sudamérica una elección en Venezuela o es más bien, vamos a decir, una construcción un poco de los medios, del debate político? No, tiene mucha importancia. Tiene importancia. No, Venezuela es un país que tiene una producción económica que está centrada básicamente en la producción petrolera, ¿no? Es un país que está dentro de la OPEP y por lo tanto es un país que tiene un predicamento económico muy importante dentro de lo que es la economía en América Latina. Así que lo que pasa en Venezuela indudablemente repercute en todo el continente. Y también es cierto que este triunfo en Venezuela está marcando una decisión del pueblo de Venezuela al cual hay que respetar, ¿no? Como nos gusta que nos respeten las elecciones que nosotros tenemos en nuestro país. Decíamos por ahí, antes de empezar la nota, ¿usted hacía alguna caracterización respecto de cómo fue ese voto? No sé si la quiere dar, el triunfo de Chávez, la oposición toda coaligada en un solo candidato. ¿Cómo vio ese proceso? Bueno, me faltan tiempo para analizarlo más en profundidad, pero creo que realmente no es la oposición una oposición única ante un gobierno que es democrático, ¿no? Distinto si es un gobierno dictatorial, pero tratándose de un gobierno democrático, bueno, hay que respetar esa voluntad, hay que leerla correctamente, ¿no? Y decir, bueno, esta es la posición que mayoritariamente el pueblo venezolano decidió continuar con la figura de Chávez. Por otra parte, lo que hace a la constitución de un frente opositor, nosotros estamos convencidos que ese frente tiene que tener un programa. Entonces, diferenciamos claramente lo que es un compromiso institucional con lo que significa una alianza o un frente electoral. O sea, para gobernar hay que tener un programa, digamos, más o menos acordado. Por eso en la Argentina también se habla mucho, algunos sectores dicen coaligar a toda la oposición, y usted sé que no participa mucho de esa idea, sobre todo porque la oposición como que tiene muchos matices, ¿no? Diría programas y objetivos distintos en la Argentina, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, por eso, creo que realmente hoy, ante la flaqueza de los partidos políticos, creo que es necesario conformar frentes o coaliciones, ¿no? Que podrán ser más tendido a lo social, menos a lo social, más a lo productivo, menos a lo productivo, en fin. Lo real es que nosotros tenemos que construir propuestas electorales que pensemos en que si se da la lógica, podemos ser gobierno. Y en ese caso, siendo gobierno, hay que saber desde el primer día qué es lo que hay que hacer. Y tiene que haber una coherencia en el equipo. Si vienen equipos y responsables de distintas miradas políticas y sociales, evidentemente que eso termina en un conflicto seguro. Bueno, una fuerza opositora que ha venido como
teniendo visibilidad o aparentemente creciendo en los últimos tiempos en la Argentina es una fuerza liberal encabezada por Mauricio Macri. ¿Usted con Macri no tiene nada que ver? ¿No se puede juntar nunca en una opción electoral o sí? Por eso, nosotros en un compromiso institucional no tenemos ninguna duda que hay que sumar, ¿no? Usted tiene una dictadura, por ejemplo, ¿no? La dictadura de Pinochet, ¿no? Usted tiene que enfrentarla como, y con toda la fuerza democrática. Después hay visiones de la realidad que son diferentes, entonces no es cuestión de mezclar el aceite con el agua si sabemos que no se mezclan, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en función de una propuesta que tienda después a generar instituciones participativas, por ejemplo un Consejo Económico y Social, donde todas las fuerzas políticas pueden estar representadas. Pero tiene que haber una fuerza conductora del proceso que está dado, como decía recién, por la visión similar que hay que tener sobre la Argentina que queremos. Claro. Hermes, el FAP, el agrupamiento político con el que usted el año pasado hizo esa gran elección en octubre, está ahora en una campaña juntando firmas contra un eventual avance del gobierno nacional hacia una reelección o hacia una reforma constitucional que incluya la reelección. La pregunta es, ¿eso parte de la tesis de que están seguros de que el gobierno va a impulsar esto? Y si el gobierno no lo impulsa, ¿cómo sería el análisis político de esas circunstancias? Mire, nosotros primero decimos que hay que respetar la Constitución. No es verdad que la Constitución del año 94 es una construcción neoliberal, es una Constitución neoliberal, no es verdad. Es una Constitución de avanzada. Realmente hay aspectos fundamentales que hablan del gran avance, del significativo avance que situó a la Constitución argentina entre las mejores del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que hay que respetar tres aspectos fundamentales de la Constitución. Hay que respetarla toda, ¿no? Pero señalamos en tres aspectos fundamentales. Uno que es la independencia de los tres poderes, el otro que es el federalismo y el tercero que son los derechos sociales. En cuanto a la división de poderes, desde que la República Francesa se instaló como tal, nosotros adherimos a esta forma republicana de construcción de gobierno, a través de nuestra Constitución de 1853. Y por lo tanto hay una independencia de los tres poderes. Hoy no se vive una independencia de los poderes porque hay un avasallamiento permanente del Poder Ejecutivo sobre el Judicial y sobre el Legislativo. Segundo tema, el del federalismo. El federalismo no es solamente distribuir dinero, es mejor le diría, el federalismo no es distribuir dinero. El federalismo es distribuir competencias y formas de poder abordar las responsabilidades provinciales, municipales, de los pueblos, del interior, de todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que avanza el federalismo, todo lo que se pueda resolver lo más cerca posible de la gente es mejor. Todo lo que se pueda resolver desde el gobierno nacional va a tener mucho más posibilidades para resolver esas cuestiones y no tener que comenzar a resolver los problemas locales. Fíjese, cuando a veces vemos que la presidenta inaugura vía teleconferencia una escuadra de pavimento en un pueblo perdido no sé dónde, en alguna provincia, debiera pensarse que eso tiene que hacer a la gente de allí, tener los recursos y tener realmente la posibilidad de contratar y de hacer con las empresas locales esa inversión sería realmente mucho más provechoso. Eso es federalismo. Resolver lo más cerca posible de la gente todo aquello que se pueda resolver. Y dejar para el nivel central todos aquellos temas que hacen a la macroeconomía que no lo pueden resolver de la provincia. La gran escala, dice usted, la escala más grande. Y el tercer lugar es el tema de los derechos sociales, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, el derecho a la jubilación, verdaderamente no lo tenemos, porque lo que perciben los jubilados es una miseria, ¿no? Nosotros necesitamos que los jubilados tengan un buen ingreso, ¿no? Necesitamos el derecho al trabajo, hay que buscar la forma de generar trabajo. Necesitamos el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Esto está consagrado en la Constitución, de manera que no hay que inventar nada, sino que hay que transitar el camino para construirlo. Y bueno, pero a ver, la respuesta le faltaría, desde mi punto de vista, una parte. Es decir, pero si el gobierno finalmente no decide que la propia presidenta sea la que intente un nuevo ciclo,
¿Cómo se inscribe esta campaña del FAP contra la RR? Digo, más allá de la eventual reforma de la Es que hay varios aspectos que tienen que ver con que hay una intención manifiesta en esto. ¿Usted cree que lo van a hacer o que lo van a intentar? Lo van a intentar, claro. Además, hay diputados que están encaminados siempre a hacer la avanzada de una propuesta que parece imposible hasta que después se concreta, ¿no? Y por otro lado, la propia presidenta no lo desmiente. Da respuestas ambiguas. Da respuesta como si me lo piden, ¿no? Y yo creo que ella tiene que, precisamente por ser abogada, ella no puede desconocer el hecho de que ingresó a la presidencia con una constitución y no es ética ni moral que en ejercicio de ese derecho usted viole la constitución. Bueno, pero ella manifestó que acepta como la constitución, eso sí lo dijo varias veces, que claramente la constitución no me permite, lo dijo, ¿no? Varias veces. Yo no lo escuché nunca. Digo, me parece en Harvard dijo la constitución. No, fue muy ambiguo, por lo menos no lo escuché, ¿no? Entonces, bueno, ella juró por Dios, por la Constitución y por él. No con ese detalle. Y debiera observar desde su conciencia lo que juró. Porque ahí está la respuesta que ella debe dar. Y si ella da esa respuesta, va a generar una actitud hacia la presidenta extraordinariamente positiva por parte de la población. Ya que juró por él y que usted trae este recuerdo muy interesante, ¿qué diría él si fue en este momento respecto de...? Él probablemente tenía otro mecanismo, ¿no? Que en la alternancia con él y ella podían avanzar muchos años, pero no sé qué diría en este caso. Usted plantea este clima adverso que se verifica en un sector que puede ser más importante o menos de la sociedad, especialmente sectores medios que se han expresado en los últimos tiempos, los cacerolazos, bueno, hay un sector ahí duro contra el gobierno nacional, que no está claro si tiene mayor representación o menor, pero bueno, eso se verá. Y que usted dice, la actitud de la presidenta podría desarmar esa actitud de esos sectores que adversan contra el gobierno, una actitud o alguna definición, por ejemplo, una definición expresa sobre la no re. ¿Esto es lo que está planteando? ¿Usted que cree que está en manos de la presidenta la posibilidad de transformar esa actitud de algún sector social o es otra cosa lo que está planteando? No. La presidenta tiene su conciencia y si su conciencia actúa, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando fui gobernador de Santa Fe sabía que no había una sola reelección. Nunca se me pasó por la cabeza pensar que en la utilización de ese lugar usted puede realmente reformar la Constitución en beneficio propio, ¿no? Siempre se encuentran mecanismos, ¿no? Hasta llegar a la chequera Matagalá, ¿no? Pero creo que el convencimiento que nosotros tenemos que tener es que si asumimos con una Constitución tenemos que respetarla. Eso pasa en todas partes del mundo. Entonces creo que realmente nosotros tenemos que hacer eso. Bueno, ¿cómo culmina esta campaña entonces de No a la RR con una entrega de firmas? ¿Qué intenta? Vamos a entregar en la legislatura toda la verdad que la gente firma, hace cola para firmar, ¿eh? Nos faltan pero hay una gran predisposición para que se respete. Nosotros vamos por la positiva, ¿no? Para que se respete la Constitución. Usted decía esa Constitución es falso que sea de carácter neoliberal. Algunos dicen, bueno, pero esa es una Constitución que se hizo en un momento del país en donde el menemismo acordó con el radicalismo, en realidad acordaron un nuevo mandato para Menem. Eso no parece una cosa positiva de la época, más allá que muchos elementos de la Constitución sean de avanzada. ¿Cómo ve ese aspecto? Mire, es como lo mismo en la Constitución de 1962, en Santa Fe, ¿no? En la provincia. Siempre se logró allí a última hora, se venía el golpe de Estado, en fin, había un movimiento muy grande en el país y se logró la Constitución que se logró, ¿no? Que hoy es una Constitución absolutamente inconstitucional en función de lo que dice la Constitución Nacional. Pero bueno, creo que esas situaciones se dan y luego pasan a la historia, ¿no? Lo que queda es el texto de la Constitución y hay que cumplirlo. Entonces, esto de que el que gana por un voto se lleva 28 diputados de 50,
bueno, es una situación que habla de favorecer la gobernabilidad en la provincia. Sí, para aclarar un poco, estamos hablando en este caso de la reforma de la provincia de Santa Fe, que permite una mayoría agravada en el caso de la Cámara de Diputados de la provincia, y que se dio la paradoja por primera vez en esta última elección, que la mayoría agravada la obtuvo la oposición. Entonces la provincia está gobernando así. Entonces, por lo que usted dice, ¿hay que cambiar ya esa constitución? ¿Habría que modificarla o no? La provincial hay que modificarla ya. Hay que ponerla a tono con lo que dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece y le da carácter de gobierno a los gobiernos municipales, como el primer eslabón del gobierno. Y esto es muy importante para el federalismo, porque permite realmente resolver lo que decíamos antes, ¿no? A nivel de ciudad, los problemas de ciudad; a nivel de provincia, los problemas de provincia; y a nivel de nación, por supuesto, los problemas de nación. Ahora, Hermes, acá en la provincia, justamente en esta etapa, donde la oposición está dividida en un montón de bloques, estoy pensando en la Cámara de Diputados de la provincia, también en el Senado provincial, donde el oficialismo no tiene mayoría, parece un momento, nunca es momento, digo, pero parece especialmente un momento complejo para acordar una reforma de constitución. ¿O usted cree que...? Siempre va a ser así, porque usted necesita una mayoría grabada en las dos cámaras. Y aún aquellos que ganaron por un voto y que tienen la mayoría de 28 diputados no le alcanzan para los 2 tercios. O sea que el acuerdo es inevitable. El acuerdo es inevitable. Así que no hay momento malo y momento bueno. Hay momentos donde hay una decisión, dice, bueno, ¿qué vamos a modificar? Nosotros enviamos un proyecto a la legislatura, no diciendo que había que poner en el texto de la Constitución, sino diciendo cuáles son los artículos que hay que modificar, fundamentalmente porque mejoran a la democracia, porque leen la economía y la sociedad hoy, porque después de 50 años una Constitución ha quedado atrasada, no podemos decir que la provincia de Santa Fe es la misma que en el año 62, entonces tenemos que tener una Constitución que lea lo que está pasando en la realidad. En esa reforma que usted está imaginando de Santa Fe, por supuesto, pienso, ¿no? ¿Imaginará la posibilidad de que haya que pueda renovar una vez el gobernador, como no puede ahora, o no necesariamente? Yo tengo mis dudas, la verdad que no necesariamente. Creo que la renovación le hace muy bien a la democracia. Lo que nosotros necesitamos son políticas de Estado. Y las políticas de Estado tienen que ver con las grandes obras de infraestructura y con las grandes construcciones sociales que no se pueden realizar en un periodo de gobierno, ni aún de 8 años. Y nosotros sí tenemos una visión a 20 años, y una visión que nos permite sí avisorar plazos, tiempos, y darle claridad a la gente que, mire, este barrio, por ejemplo, la cloaca se va a hacer dentro de 7 años, no antes. Y usted ya le dice, mire, y a los 7 años cumple, creo que realmente usted le da tranquilidad a la gente. La provincia ha sido... ¿Cómo ha estado con el tema de las obras de infraestructura? Digamos, en esta etapa no ha habido demasiada fluidez y se discute la posibilidad de tomar crédito o de tomar deuda para poder viabilizar nuevas obras. Esto hay sectores que dicen, bueno, pero no podemos endeudar la provincia a tantos años. ¿Cómo debe encararse esa discusión respecto del endeudamiento? Hasta ahora el endeudamiento que no tuvo Santa Fe fue castigada, ¿no? A Santa Fe por no tener endeudamiento. Es decir, todos aquellos que tienen endeudamientos grandes finalmente fueron tomados por la Nación, y la provincia de Santa Fe, como no tenía, no le tomaron nada. Entonces, digamos, desde el punto de vista del endeudamiento es una materia discutible, ¿no? Me gustaría empezar a salir de esta entrevista con los temas estrictamente nacionales y con todo lo que ha venido pasando en la Argentina en las últimas semanas. Referimos parcialmente a los cacerolazos, que usted no me dio una opinión, se la pediría. También le pediría esta cuestión con Prefectura y Gendarmería que ocurrió y que aún sigue ocurriendo en estos días, que no está del todo resuelto, que ahora se descubre que hay un desbarajuste el salarial ahí muy importante, una asimetría enorme. ¿Hay un clima complicado en la Argentina? ¿Esto expresa un clima complicado? La situación del gobierno nacional está en una situación de debilidad, como algunos leen. ¿Cómo lo lee usted? No, yo creo que hay una situación de malestar en la población, ¿no? Los cacerolazos están representando ese malestar, lo cual no quiere decir que tenga una institucionalidad para que le dé continuidad. Porque si usted ve la demanda de la población, es de lo más variada. Tiene demandas económicas, demandas sociales, demandas políticas. No hay un hilo conductor
que permite integrar a todos los que salen espontáneamente o por vía de la invitación de las redes sociales a la calle. Así que creo que esto ya lo vivimos en el 2001, ¿no? Donde ¿Usted ve vínculos entre esto y lo del 2001? En el modo de manifestarse. Bueno, en el modo de concretarse algunas movidas, sí, pero nunca tuvo esta dimensión que ha tenido en esta oportunidad. De manera que creo que la participación de la gente es muy útil, muy importante. Tienen la obligación de darle institucionalidad al movimiento, ¿no? Digo, la revolución agraria del grito de Alcorta, ¿no?, hubiese quedado en la historia si no se creaba la Federación Agraria. Exactamente. La Federación Agraria hace que ese grito tenga 100 años de vigencia y siga en perspectiva de la sociedad. Bueno, estos movimientos... ¿Y qué institución puede contener a esto? Digamos, es la pregunta, Pueden ¿no? ser viejas instituciones que cambien su forma de ver la realidad, o pueden ser nuevas instituciones, ¿no? Pero el riesgo que tienen es que si no toman un camino de esta naturaleza, se van a ir agotando en el tiempo. Ahora, usted ve ahí como caracterizan mucho que se trata de un movimiento heterogéneo, pero con una línea más o menos conductora, una cosa, vamos a decir, de idea conservadora, de derecha. Hay de todo. ¿Eso es lo que prima o no? No, yo creo que hay de todo. La gente, cuando se cansa, dice basta y sale a la calle. Y esto es, bueno, es lo que siempre ha motorizado los cambios, ¿no? Es decir, el tema es cómo se conduce esto, ¿no? Cómo se orienta para que no sea simplemente una expresión fugaz de una realidad. Porque de lo contrario, como decía recién, bueno, se va consumiendo. Hermes, ¿y el tema prefectura, gendarmería? Ese es otro tema. Nosotros creemos que en primer lugar hay que respetar la ley y ellos dependen del poder político, ¿no? De manera que tanto prefectura como gendarmería, que a nuestro entender son dos excelentes instituciones, tienen que tener realmente un respeto a la conducción política, lo cual no quiere decir que no tengan sus demandas, ¿no? Bueno, por supuesto que si usted gana 6.000 pesos por mes y va a cobrar y le pagan 3.000, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pasó eso? bueno, no lo sabemos. Aquí hay una acusación de unos hacia otros, ¿no? Yo lo he escuchado a Val Medina, por ejemplo, criticar a la fuerza porque dice que sus contadores o sus contables Administrativos liquidaron mal los sueldos. liquidaron mal los sueldos. Si es así o no es así, la verdad no escapa nuestra posibilidad de conocimiento. Pero ¿inquietó eso tantos días en televisión, esa situación? Usted en lo personal, usted estaba en su casa y veía eso y decía... Claro, esto... inquieta, por supuesto. Inquieta de los dos puntos, ¿no? Inquieta que quien usted le da el poder para que lo cuide, no cobra lo que tiene que cobrar, ¿no? E inquieta desde el punto de vista también de la impericia del gobierno de no poder ordenar claramente esa situación. Yo creo que el gobierno tendría que haber salido a los 5 minutos, decir, nos equivocamos, acá está la plata que por una rueda administrativa no le llegó, chao, listo. Sí, bueno, lo hicieron al otro día y pareció tarde, ¿no? Como que... Hermes, y ahora sí, para ir cerrando, usted, no sé si ya lo dijo oficialmente o no, pero el año que viene sería su intención volver al Congreso de la Nación. No sé si una decisión tomada, lo va a ir... En realidad, nosotros desde el Frente Amplio Progresista hemos decidido que este año, que es un año no electoral, no hablar de candidaturas, y sí ir a hacer recorrido por todo el país. Y lo hemos hecho. Entonces hoy tenemos una serie de informaciones sobre todo el país que es extraordinario. Hemos estado con empresarios, con trabajadores, con fábricas recuperadas, hemos estado con cámaras, con todos los distintos aspectos sociales, ¿no? Y la verdad que tenemos un cúmulo de información extraordinaria que nos permite hoy tener un diagnóstico claro de lo que es el país hoy, ¿no? Económico, social y político. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a presentar dentro del plan estratégico el próximo 26 de noviembre en Costa Salguero, ¿no? Vamos a hacer una presentación clara de todo lo que hemos logrado y cuáles son las líneas de trabajo que nosotros proponemos en los próximos 20 años, como política de Estado.
De manera que esa es nuestra intención y en ese sentido estamos trabajando. Las candidaturas vendrán después de que pase esta actividad tan importante que es el 26 de noviembre. ¿Y la UCR va a estar coaligada con el socialismo o no en esta oportunidad? Porque es un tema que tanto se discutió en el año 11, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que lo que pasa en Santa Fe ha demostrado que funciona, ¿no? El Frente Progresista Cívico y Social. Lleva 20 años, es una institución que ya ninguno se imagina estar afuera de la mesa, todos quieren estar tomados de la mesa. Así que creo que eso es una ventaja, ¿no? Y un ejemplo también a nivel nacional. Bueno, Hermes, muchas gracias por estar acá. Muy bien, gracias a usted, muy amable. Las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. Bueno, el doctor Wiener pasó por varios temas con su característica, con su modo de analizar, con su visión. Todos los temas, incluso el más discutido, que es la eventualidad de una reforma constitucional. Sí se pronunció claramente a favor de la reforma en la provincia, pero no por una reforma a nivel nacional. También dejó ver que su vocación por ir a una candidatura presidencial sigue intacta y que en el año 15 seguramente estará otra vez dando batalla. Fue Hermes Wiener aquí en Final Abierto.